Quiero invitarlo un momento a que se ponga de pie conmigo. Tiene tal vez ahí su boletín y va conmigo a Filipenses capítulo 4, versos 1 al 9. Filipenses capítulo 4, versos 1 al 9. Filipenses 4, versos 1 al 9. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido y recibido y oído, además de lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Palabra del Señor. Puede tomar asiento. En el sermón anterior exploramos una de las características de una fe que progresa. Y la idea de colocar ahí la misma pregunta en el catecismo o en la parte de la confesión por medio de la doctrina, colocar exactamente la misma pregunta de la semana pasada fue bien intencional. Y es la idea de que continuemos explorando esa respuesta, en particular esa frase que habla del progreso del reino de la gracia y cómo eso se hace realidad en nuestra vida y en nuestros corazones. Cómo estando en el reino de la gracia, Dios permite que progresemos y caminemos en la fe que nos ha dado. Y una de las cosas de cómo progresamos en esa fe, lo habíamos visto la semana pasada, es enraizando nuestra vida en el cielo, teniendo una mentalidad celestial. Pablo hace una distinción bastante interesante entre una mentalidad terrenal y estar conscientes de que somos ciudadanos del cielo, poseer una mentalidad celestial. Y aquí logramos observar primero que nos invita a alegrarnos en esa mentalidad, y número dos, observamos que lo que significaba tener una mentalidad celestial es estar conscientes en que el fin nuestro es ver, gozar y disfrutar a Dios para siempre. Y que en esencia hemos sido salvados con ese propósito. Y tener una mentalidad celestial es priorizar todo aquello que me lleva o me permite disfrutar ese propósito o esa verdad. Disfrutar al Señor para siempre. Esa idea de que nuestra visión no es un cielo terrenal, sino una tierra celestial. Una tierra transformada y marcada por la esfera de Dios, por el cielo, transformando la tierra. Ahora, yo quiero hoy empezar a caminar en eso. Tal vez el sermón tenía simplemente la idea de presentar la idea. Ahora, pastor, ¿cómo llevo eso a la práctica de forma mucho más concreta? Pablo exactamente nos invita a observar de forma concreta lo que eso significa. Nos va a brindar Pablo ahora entonces la oportunidad de hacer esto más concreto, esto de tener la mente celestial. Es como si nos dijera, mira, observa lo que te voy a decir. Así se ve una vida que tiene la mente puesta en el cielo. Así exactamente se ve una persona que tiene su mente puesta en el cielo, y son los versos que tenemos de ahora en adelante y que vamos a estar estudiando en este momento. Así que el tema de mi sermón tiene una continuidad con el pasado: firmes con una mentalidad celestial, firmes con una mentalidad celestial. Una de las características de nuestra sociedad es la melancolía.
la melancolía. Un poquito diferente a la tristeza. La melancolía pareciera ser la norma de las nuevas generaciones. Tal vez no solo de las nuevas generaciones, tal vez es una condición del ser humano, en particular del ser humano caído, el hecho de la melancolía. ¿Cómo se define melancolía? Es alguna de las definiciones que pudiéramos darle. Esta puede ser definida como la imposibilidad de experimentar estados emocionales. Interesante. Es la imposibilidad de experimentar estados emocionales de modo tal que quien la padece no puede más que permanecer en una actitud de ausencia emocional, en la que ningún estado afectivo puede tener cabida. Es una emoción parecida a la tristeza que normalmente va unida a un recuerdo. Se caracteriza por la apatía, la falta de energía, la añoranza por el pasado. Está asociada a algunas manifestaciones físicas como el agotamiento, el cansancio y otras, inclusive a nivel cognitivo, como la dificultad, a veces producto de la melancolía, la dificultad para concentrarnos en el presente. Como les decía, nuestra sociedad es una sociedad melancólica. Melancólica porque cuando mira con un pesimismo atroz. Poca esperanza se puede percibir en las conversaciones que tenemos con la gente en la calle. Poca esperanza se percibe cuando nos reunimos con los pares. Las personas rara vez vibran de esperanza. Pareciera que no es algo natural en la experiencia del ser humano. Aristóteles incluso hablaba sobre la melancolía, y es interesante porque el gran filósofo griego decía que la melancolía tenía dos especies de caminar. Por un lado, las poseían algunos y podía destruirlas, pero por otro, pareciera que melancólicos eran personas bastante dotadas o privilegiadas, que la melancolía las hacía creativas o inteligentes. Así que Aristóteles es uno de los primeros en plantearse la idea de que de la melancolía pudiera salir algo bueno, pero en esencia es peligrosa. Es peligrosa porque inunda en el pesimismo y te hace vivir sin esperanza. Claro, miren a Pablo luchando con esa realidad. Miren a Pablo gritando vez tras vez en Filipenses, diciéndole a ellos: alégrense en el Señor. ¿Cuál es la característica del creyente? Debe ser una y otra vez la alegría. La alegría. Así que tú y yo somos diferentes al resto de la sociedad, o debemos serlo. La emoción que debe dominar nuestras vidas es la alegría, una alegría que descansa en la esperanza puesta en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mira conmigo lo siguiente hoy, para simplemente poder empezar a explorar esta gran realidad de cómo mirar al cielo y tener una mente celestial se convierte en un antídoto contra la melancolía y el pesimismo, y nos permite de cierta manera ser personas productivas en la sociedad, cargados de esperanza, viviendo de forma distinta y diferente para gloria y honra del Señor. Ahora, al mirarlo, déjeme comenzar narrándole una de las historias, o simplemente hablarle de una de las historias que muestra esta lucha con la melancolía, este sentido de alegría y de esperanza, esta batalla por el gozo de una mente puesta en lo celestial. Tal vez nadie ha descrito mejor esta batalla, esta carrera, este caminar cristiano en lucha por la alegría por el cielo, como Juan Bunyan en ese famoso libro titulado El progreso del peregrino. Yo lo he hablado de él en otras ocasiones, pero aquí es justamente cae excelente, como dirían por ahí, como anillo al dedo. En esta historia, el personaje llamado Cristiano es llamado a salir de la ciudad de destrucción porque lo ponen en advertencia. ¿Quién lo pone en advertencia? Un hombre llamado evangelista que le entrega el evangelio. Le dice: sal de esa tierra de destrucción. ¿Cuál es la encomienda de él? ¿Hacia dónde se dirige? Deja atrás su casa, carga una mochila cargada de la pesada carga que es el pecado, y mientras va caminando con esa mochila que vez tras vez se le hace más fuerte y más difícil, su objetivo es llegar
a la colina del Rey, a ese lugar celestial donde Él pueda estar, porque ha recibido una invitación del Rey de esa colina para que more con Él. Y esa es la esperanza y la fuerza vez tras vez en toda la jornada de cristiano durante su vida hasta llegar a la colina celestial. Hay una cita que él coloca en su libro, Juan Bunyan, que genial. Él dice: la esperanza, escucha bien, la esperanza es el motor que nos impulsa a seguir adelante, incluso en los momentos más oscuros. La esperanza es ese motor que nos impulsa a seguir hacia adelante aún en los momentos más oscuros. Y es exactamente eso lo que Pablo nos va a comunicar en estos versos. Mira el verso 1 conmigo. Desde el 1, observa. Mira el verso 1 conmigo. Por lo tanto, queridos hermanos, miren esa primera frase. Por lo tanto. De nuevo, recuerda, nuestra Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Pablo no está diciendo número 4 que voy a escribir algo nuevo. Escribió todo, o dictó todo como en Filipenses corrido. Así que en este momento Pablo está conectando lo que va a decir ahora con lo que ha dicho ya en los versos anteriores. ¿Qué nos ha dicho en los versos anteriores? Tengan una mente celestial, vivan como ciudadanos del cielo. Y ahora entonces, una vez más nos dice, ¿cómo se hace esto? Déjame enseñarte cómo se vive con una mentalidad celestial. ¿Cómo se vive? Firmes en el Señor, obsérvelo. Por tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así, firmes en el Señor. Una persona, un creyente que progresa en su fe, que camina en su fe, que va creciendo y madurando en su fe, es un creyente que se mantiene firme en la fe en el Señor, a pesar de todos los desafíos de la vida. Si fuéramos a definir el progreso del peregrino de Bunyan, es exactamente eso: una jornada de alguien que se mantuvo firme en su fe, firme en el Señor. Vez tras vez, firmeza en el Señor. Ahora, firme en el Señor sigue sonando abstracto. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo tú y yo podemos entenderlo aquí ahora? Pablo entonces va a pasar a decirnos a nosotros cómo eso se entiende. Lo primero, cómo vivimos como ciudadanos del cielo, que es mi primer punto. Cómo vivimos como ciudadanos del cielo. Esa primera manera de cómo se entiende esta manera de vivir, Pablo lo dice: en armonía con otros. Esa es la primera forma en cómo vivimos como ciudadanos del cielo, en armonía con otros. Verso 2. Ruego a Evodia y también a Síntique que se pongan de acuerdo en el Señor. Ruego que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio, junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Cómo se vive con una mente puesta en el cielo? ¿Cómo se vive alguien que está creciendo y madurando en su fe? Esa persona vive en armonía con otros. Vive en armonía con otros. Pablo le ruega en este momento a Evodia y a Síntique que se reconcilien. Al parecer ha habido un desacuerdo o algún hecho entre ellas. Hay un problema en Filipenses, y aquí está lo genial. Mira, si hay algo que yo quiero que te lleves hoy de mi sermón, que se quede grabado en tu corazón, en lo que voy a decir en los próximos minutos. Escucha bien. Pablo, desde el capítulo 2, está haciendo argumento tras argumento, para finalmente llegar a la razón por la cual ha dicho la mayoría de las cosas que ha pronunciado. Miren inclusive el lenguaje, le pide a ellas: pónganse de acuerdo. En otras palabras, tengan el mismo sentir o pensar. Eso debe levantar nuestra antena. ¿Dónde Pablo ha dicho tengan este sentir? Capítulo 2. Hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.
el cual no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Luego les dice a ellos, y también hay gente que lo ha vivido y llevado a la práctica. Miren a Timoteo, miren a Epafrodito, miren mi propia vida. Todo el argumento, desde el capítulo 2, todo el capítulo 3, por fin llegamos a darnos cuenta por qué Pablo ha dicho todo su argumento teológico. Es para decirle, Bodia y Sinti, que por favor, reconcíliense. Le voy a ser honesto. Esto no es una pérdida de palabras en Pablo. Es que Dios sabe cuánto nos cuesta reconciliarnos con otros. Dios sabe cuán difícil es para nosotros iniciar acciones de reconciliación. Sí, yo lo sé, mira, sí lo sé. Yo sé que el Evangelio tiene como piedra fundamental de nuestra doctrina como cristianos la palabra reconciliación. Sí, sí es verdad que parte de nuestro ADN de fe doctrinal, el centro tiene que ver con el perdón de un Dios que decide perdonarnos a nosotros lo que le hemos ofendido, pero eso no significa que hayamos nacido con un chip que se nos haga fácil perdonar y reconciliarnos con otros, no. Se nos hace más fácil poner distancia. Se nos hace más fácil darle tiempo y alargar el proceso de reconciliación. Se nos hace más fácil suponer que la otra persona se va a olvidar del problema que tenemos y pensar que podemos vivir como si esto nunca hubiese sucedido. Se nos hace mucho más fácil querer barrerlo y ponerlo debajo de la alfombra, tapar la alfombra y que nadie lo vea, pero esa no es la actitud de un creyente que procura crecer en su fe. Un creyente que procura crecer en su fe y que ha madurado es uno que, aunque sea difícil, su deseo es vivir en armonía con todos. Y en aquellos espacios con personas donde sabe que hay conflicto, siempre procura arreglarlos. Siempre procura arreglarlos. Pero Pablo sabe que para ti y para mí es bien difícil. Como es bien difícil para Bodia y Sinti. Y desde el capítulo 2 está argumento tras argumento, argumento tras argumento de cuán importante es hacer esto. Complejo, sí, es difícil. Exploremos entonces un poco cómo es eso de vivir en armonía con otros. Miren, cuando miramos estos 3 versos nada más, 2, 3, 4, del capítulo 4, del 2 al 4, del 2 al 3, perdón. Cuando miramos esos 3 versos, del 2 al 3, esos 2 versos, nos damos cuenta inmediatamente de que Pablo nos dice ciertas cosas, escuche bien, nos dice ciertas cosas, pero hay otras que no las dice. Y tanto es importante lo que nos dice, y para esta historia también es importante lo que no nos dice. Vamos a explorar un momento. ¿Qué nos dice Pablo del chisme de Bodia y Sinti? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Lo primero que nos dice es que lo primero que sabemos es que entre ellas hay un conflicto y Pablo les solicita no solo que se perdonen, no solo que se disculpen, él les pide algo más. Él les pide, y aquí está lo complejo y difícil, que piensen de la misma manera. Ruego Bodia y también a Sinti que se pongan de acuerdo en el Señor. De nuevo, la manera en griego de ponerlo es que tengan la misma mentalidad. Ella de ponerse de acuerdo es tener el mismo pensamiento. Y ahí está lo complejo. No es solamente el acto de perdonar o de disculparse. Es el acto de reconocer lo mal y procurar ambos pensar igual. Y ahora entiende por qué es difícil. ¿Y por qué Pablo ha tenido que decirle Petra? Pues esa es la manera de ser creyentes. Ambas tienen que pensar de la misma manera. ¿Cómo? ¿De qué manera entiendo esto? ¿En qué tienen que ponerse de acuerdo? En que vivan y actúen conforme a Cristo Jesús. ¿Y cómo actuó Cristo Jesús? Antepuso tu vida a la de él. Pensó primero en ti que en él. Pensó primero en el ofensor para perdonarle, muriendo por el ofensor en la cruz.
cuando llevas eso a las relaciones interpersonales, se convierte en un desafío interesante. Es el acto de ver a la otra persona y actuar como Cristo. Pablo les solicita que ambas piensen de la misma manera. Lo segundo que vemos y sabemos del chisme de aquí es que ambas son colaboradoras. Así que esto de tener conflicto, esto de que se nos haga difícil reconciliarnos con otros, escucha bien, esto de que se nos haga complicado y difícil poder entablar aspectos de reconciliación en conflictos familiares o con otras personas, eso es lo que no solo le pasa a ciertos creyentes, no, estas son líderes en la iglesia, son colaboradoras de Pablo en el ministerio del evangelio en Filipo, por lo tanto son creyentes maduras y aún así están experimentando estos problemas. Porque esto no mide gente espiritual o gente que está comenzando en el evangelio, no. Es una realidad que todos cargamos en nuestro corazón. Y se nos hace difícil a todos poder lidiar y trabajar con eso. ¿Qué es lo otro que se nos dice? Lo otro que se nos dice interesantemente importante es que ambas son salvas. ¿Y por qué eso es crucial? Sí, porque luchar con rencor, con el deseo de no perdonar y con conflictos en el corazón no significa que no seas creyente. Significa que hay áreas en tu vida que debes rendirle al Señor. Pero también le pasa a cristianos. También le pasa a cristianos. Mira cómo Pablo lo dice ahí de manera extraordinaria. Después de decirle, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del evangelio, junto a Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres, incluyendo los de ellas, están en el libro de la vida. Ellas son cristianas y están luchando con esto. Porque también tú y yo, como creyentes, hay momentos donde se nos complica poder perdonar y vivir en armonía con otros. Ahora, es importante lo que sabemos, pero te decía que también es importante lo que Pablo no nos quiere decir. Hay algo del chisme que Pablo no nos dice, y está bien que no lo diga. Te voy a explicar por qué. ¿Qué no nos dice Pablo? Pablo no nos dice cuál fue el problema. No lo dice, él no dice cuál fue el problema. Eso lo dice, voy a decirte que pónganse de acuerdo. Más nada, y qué bueno. Qué bueno que no nos dice cuál es el problema. ¿Por qué? Porque tú y yo tenemos una tendencia con las escrituras a que si el problema de ellas hubiese sido que una no habló a la otra o que una pensaba ministerialmente a la otra, este llamado de Pablo lo hubiéramos encapsulado solamente en situaciones donde alguien tiene una visión distinta o alguien no le habla al otro. El hecho de que Pablo no nos diga cuál es el problema abre la puerta a que su petición sea una petición tan general que aplique a todo conflicto que puedas tener con otra persona en tu vida. No se escapa ningún conflicto en todos ellos. Pablo te dice, procura vivir en armonía con todos. Procura reconciliarte con todos. ¿Qué más no nos dice Pablo? Que es importante que tú y yo sepamos. Pablo no nos dice quién es el colaborador al cual le pide que le ayude. No nos dice, hay miles de especulaciones, hay maneras y algunos han trazado algunas ideas entre si es Lucas o es una persona con un nombre bien particular. Se han desarrollado diferentes teorías, pero en última instancia, como dicen los reformadores, nosotros callamos donde la Biblia calla, y al parecer Pablo no quiso que supiéramos quién es el colaborador al cual le pide, amigo, ayuda a estas dos mujeres. Qué bueno, porque al no darnos nombre nos recuerda que tu nombre y el mío deben estar puestos ahí. Que tú y yo somos llamados a ser pacificadores. Que nuestra acción no es solamente procurar vivir en armonía con todos, sino que a la vez cuando alguien viene a nuestra vida diciéndonos que tiene un conflicto con otra persona, no es nuestra posición como cristianos, aunque sea difícil y nos encante por nuestra cultura puertorriqueña, no es nuestra intención echarle más gasolina al conflicto, sino que somos llamados a ser reconciliadores, agentes de paz, personas que procuran que todos vivan en armonía unos con otros. ¿Qué más no nos dice Pablo? Pablo no nos dice quién comenzó. ¿No? Las trata a las dos y le dice, las dos. Esto es genial porque en griego literalmente
las frases son exactamente iguales. Empieza con la acción de ponerse de acuerdo, paracaleo, Evodia, paracaleo, síntique. Arréglense las dos. Exactamente la misma construcción gramatical. Él no pone quién es la primera. Nos recuerda que todo conflicto, ambas partes tienen responsabilidad. Nos recuerda que se trata de, hay algo también en nosotros que arreglar. Puede ser que en mayor o menor grado, pero siempre hay algo en nosotros donde tenemos que mirar y tenemos que entonces observar, en lo cual tenemos entonces que trabajar. Pablo no nos dice quién comenzó el conflicto, solo nos pide reconcíliense y vivan en armonía con todos. ¿De qué otra manera se debe vivir entonces como alguien que camina con una mentalidad celestial? No solo en armonía con otros, sino que Pablo decide decirnos que además de vivir en armonía con otros, una persona, un creyente que progresa en su fe con una mentalidad celestial es alguien que vive con una alegría, escúchalo bien, con una alegría que produce amabilidad y confianza. Con una alegría que produce amabilidad y confianza. Verso 4, míralo conmigo. Alégrense siempre en el Señor, insisto. Alégrense. Que su amabilidad, producto de la alegría, que su amabilidad sea evidente a todos. ¿Dónde está la confianza? El Señor está cerca. ¿En qué eso me brinda confianza? En mucho. Mira el verso siguiente. No se inquieten por nada. Más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracia, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo les invita a que se alegren. Para no solamente les dice alégrense por un momento, no, alégrense en todo tiempo. Otra vez, alégrense en todo tiempo, alégrense. Y aquí en esta ocasión es importante, déjame recordarte algunos de los desafíos o los problemas que esta iglesia de Filipo está pasando en esta carta. Número 1, su fundador y su líder, su pastor está preso, Pablo está preso. Número 2, tienen conflictos internos, Evodia y Síntique, pero también tienen ataques externos por medio de las autoridades imperiales, porque allí adoran al emperador como Dios y ellos adoran a Jesús como si fuera el emperador, como lo que es el emperador de todas las cosas creadas. Ellos tienen problemas, viven en un momento complicado, pero aún así Pablo le dice, alégrate. Y esto sigue siendo desafiante. Yo he hablado ya en otras ocasiones de la alegría, pero sigue siendo, yo repito una vez más, es desafiante, porque Pablo no es el que nos dice, hay momentos de alegría. Dice, el creyente procura estar alegre siempre. Que las circunstancias externas de la vida no determinen el dominio emocional de tu interior. En Cristo, no por tus fuerzas ni por las circunstancias externas. En Cristo podemos disfrutar de alegría a pesar de enfrentar la más brutal y desafiante tormenta en la vida. Y disfrutar de alegría en el corazón. Podemos, en Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Alégrense. ¿Cuál es el motor y la fuerza de esa alegría? La esperanza. ¿Cuál esperanza? De la mente puesta en el cielo. La idea de que el Señor un día va a regresar y va a transformar todas las cosas para la gloria de su nombre, de manera que esa proclamación es, no solo Él tiene control de todo lo que sucede, sino que un día va a transformar exactamente todo. Eso se convierte en una esperanza que me ayuda a caminar y andar en alegría día a día. No importa lo que yo esté pasando, no me está dominando el azar o la ausencia de propósito en la vida. No, mi vida no está carente de propósito. Dios está en control de todas las cosas. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan
Javier, Dios está en control de todo. Yo puedo tener esperanza y vivir en alegría porque Dios, aún las temporadas más oscuras de mi vida, Dios va a sacar algo glorioso de eso. Puedo confiar en esa realidad, que es la tercera categoría que Pablo presenta, la confianza. Gloria a Dios por este pasaje bello, porque este aspecto de confianza es bien concreto, bien concreto, bien concreto. Déjame leerlo una vez más, por favor. Míralo, verso 7. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo? ¿Y a qué me va a guardar? Verso 6. No se inquietan por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Yo estoy seguro que 2 o 3 de ustedes hoy necesitan escuchar esto muy bien. Tienes que parar de inquietarte tanto, porque tu acción de inquietud constante está gritando que en algo no confías y descansas plenamente en Dios. Déjenme ser transparente con ustedes. Esto no es algo que solamente afecte o que te afecte a ti, es algo que definitivamente nos afecta a todos. Hace unos 2 años atrás, casi 3, tuve un accidente horrible. Un día de Semana Santa, era un jueves de Semana Santa. Estaba subiendo para casa de mis padres y una escena de las peores que uno puede suceder. Ese accidente estalló aspectos en mi vida que nunca había experimentado, en particular luchar con la ansiedad. En los próximos meses había momentos donde trataba de respirar y sentía que no tenía capacidad para respirar, como si algo me agarrara aquí y no podía estar respirando. Los días siguientes, cada vez que un accidente con una motora, cada vez que una motora pasaba por mi lado, disparaba en una reacción horrible en mi vida, casi me detenía y me paraba. De ahí algo se afectó en mi interior. Y aunque fue una situación que yo no podía controlar externa, ha desencadenado el tener episodios similares en cosas que yo pudiera simplemente confiar en el Señor. Las últimas meses, específicamente en este año, en varias instancias, mi esposa me ha encontrado exactamente con esos mismos cuadros. Momentos donde respiro y siento que no puedo respirar, que tengo una presión bien fuerte en la cabeza, dolor de cabeza. Yo lucho con la ansiedad. Sí, les confieso, parte de mi lucha con la ansiedad es una actitud pecaminosa a querer controlar todo en mi vida. A luchar con la idea de ceder el control y decirle al Señor, tú estás en control de todo, en última instancia eres tú. Y sí, se me complica llegar ahí. Quiero controlarlo todo, que todo salga como yo quiero, que todo se maneje como yo deseo. Quiero poner y meter la cuchara en todo y que todo se haga de la manera en que yo deseo que sea. Y cuando eso no sucede, siento que todo a mi alrededor se desborona y se destruye y genera una ansiedad inmensa en mí. Y Pablo me está gritando en la cara y me está diciendo, eso te dice que hay algo de Dios en lo cual no confías. No confías en que Él tiene control de todas las cosas. Y es vergonzoso. Yo les he predicado esto muchas veces a ustedes y lucho con eso todos los días. Con la realidad del desafío de aprender a confiar en el Señor. Hoy Pablo me dice, toma tu ansiedad, ponla en las manos del Señor. Aprende a confiar en que Él está en control de todas las cosas y que Él domina todo. Que Él lo domina todo. De nuevo, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración. Así que Pablo diciéndome, mira, ¿sabes cuál es el antídoto para tu ansiedad? Ora más, pastor, ora más y ruego. Presenta tus peticiones a Dios y dale gracias por todo lo que Dios te ha dado.
Descansa en que la paz de Dios sobrepasa todo lo que puedas entender. Y que esa paz va a cuidar tu corazón y tu pensamiento, para que tu pensamiento sea una mentalidad celestial en Cristo Jesús. Así que estoy igual que ustedes. Necesito que mi mente sea más celestial y menos terrenal también. No solo le invita a tener una alegría que produce amabilidad y confianza, sino que adicional le pide que una mentalidad celestial es una mentalidad que vive virtuosamente. Déjenme simplemente leerlo. Aquí hay unas palabras que son extraordinarias. Verso 8. Mira esto. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Vivan de esa manera. Pero entonces le dice, vivan conforme a todo lo verdadero. El creyente que su mente celestial es alguien que siempre está detrás de la verdad, en búsqueda de la verdad y anclada su vida en la verdad, obviamente esa verdad que es Cristo. El creyente, y aquí está, el que su mente celestial está puesta en el cielo y que camina, progresa en su fe y madura en su fe, es un creyente que procura todo lo que es respetable, todo lo que es honorable. Y esto es importante tanto en la cultura de Pablo como en la nuestra, donde se le brinda tanta importancia a la frivolidad. La Biblia nos va a recordar, cuida tus conversaciones, nos va a recordar que nosotros como creyentes somos llamados a vivir de una manera bien particular. Tener buenos modales. Abrámosle la puerta a la gente. Digámosle buenos días. Expresémosle buenas tardes. Preocupémonos por otros. En medio de la frivolidad que domina nuestra cultura, seamos personas distintas. Gente que procura lo respetable, lo honorable. Procuremos lo puro. Aquello que se conecta al Señor. Renunciemos a todo lo impuro y procuremos aquello que lo que hace glorificar, aquellas instancias o intenciones que nacen de un corazón puro, que son correctas delante del Señor. Seamos amables. Qué complicado es pararte en una fila del gobierno, que la persona que te va a atender, tú sabes que es cristiana, que tal vez hasta está cantando un himno, pero su cara no muestra el amor de Cristo y su actitud tampoco. Pablo nos invita a que seamos amables con otros, que la gente vea en nosotros la verdad de la libertad en Cristo Jesús. Seamos amables con otras personas. Procuremos todo aquello que sea digno de admiración. Procuremos todo lo justo. Somos llamados a actuar, a promover y a practicar la justicia. Sí, el cristiano siempre va a estar del lado de la justicia y en contra de la injusticia. Ha sido justificado por Cristo y ahora procura actuar, vivir y responder desde la justicia, no desde la injusticia. Claro, la palabra justicia y injusticia son palabras políticas muy conocidas en nuestra sociedad, sí. Nosotros no necesitamos ninguna teoría nueva social para hablar de justicia. La Escritura nos llama constantemente a procurar actos de justicia, colocarnos del lado de la justicia y en contra de la injusticia. Ahora, las personas, específicamente las nuevas generaciones, piensan que hablar de justicia significa hacer cambios macros en las estructuras de la sociedad. Pero el elemento de justicia se da desde enseñarnos a no colarnos y mucho menos en la fila del tapón en la carretera cuando estamos guiando. Hay pocos proclaman la verdad de la justicia. Toda la injusticia se nos sale para el frente. Procurar acciones sencillas y concretas que puedan construir un mundo justo. Ahora pudiera terminar mi sermón aquí, sería un buen sermón legalista hoy. Porque usted de seguro se sentiría diciendo, pastor, bonito, pero lo menos que he sentido es alegría. Lucho con el 75-90% de lo que usted dice. Estar alegre en todo momento se me complica. La ansiedad es una realidad de mi vida que me domina.
reconciliarme en armonía con otros, qué complicado y difícil es. Y ahora culmina y pone la cherry en el pastel diciéndome toda esa larga lista de virtudes con las cuales tengo que vivir. Tengo que ser honorable, tengo que ser justo, tengo que ser puro y lucho con la impureza en mi vida. Tengo que ser amable y la mayoría del tiempo parezco más gruñón o el Grinch que a Jesús. Tengo que andar con buena reputación y ser digno de admiración. Mira cómo Pablo culmina su sermón, su expresión. Mira esta pequeña cláusula con la que Pablo cierra. Verso 9. Si quieres subrayarla hoy. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, además de lo que han visto en mí. Pablo ha practicado todo eso. Escuchen bien la clave de cómo esto se logra. El Dios de paz estará con ustedes. ¿Y por qué es explosiva esa expresión? Porque nos ayuda a volver a releer todo lo que le he dicho ahora. El Dios de paz, ¿cómo resuelve tratar con gente que no vive en pureza? Es llevado por la falsedad, no hace cosas honorables, a veces actúa en injusticia. Estamos cargados de ansiedades, llenos de conflictos con otros. ¿Cómo poder caminar y seguir en andar de fe en el camino del Señor? Este cristiano lleva una mochila gigantesca tratando de llegar a la ciudad celestial, pero no puede llegar con esa mochila. Es hasta que se encuentra en la colina con una cruz y solo allí se da cuenta de que el Señor de la colina murió y su carga, que es el pecado, ha sido suelta, y por eso hay alegría en su corazón, porque no se trata de cargar una mochila con su propia fuerza, se trata de entender que es cargado de ahora en adelante por la mano amorosa y maravillosa de aquel que murió por él en la cruz del Calvario. Mira conmigo de nuevo esto: vive la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo dijo: yo soy la verdad y la vida. Aquel que es la verdad murió en la cruz condenado por mentira porque tú y yo hemos habitado a veces en ese reino de la mentira, pero nos sacó de ese reino porque la mentira puso la verdad en la cruz y la cruz murió, la verdad murió para dispersar la mentira y permitir que su verdad ilumine ahora nuestros corazones. Lo honorable, el honorable, el de honor, murió en deshonra en la cruz. Los exhibieron sin ropa, lo mataron y crucificaron como un criminal, quitándole todo lo honorable. ¿Por qué? Porque realmente los que estaban en deshonra éramos nosotros por nuestro pecado, pero aquel que vivió una vida totalmente honorable decidió morir una vida de deshonra para los que han vivido en deshonra ahora puedan ser tratados como honorables delante del Padre por medio de Jesucristo. El justo crucificado de forma injusta, para que los que han vivido en injusticia sean justificados por la justicia del justo y ahora sean tratados como justos, aun cuando han vivido injustamente por Cristo Jesús. El puro se le cargó nuestro pecado y se trató como impuro en la cruz, decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Experimentó el abandono de cargar nuestra impureza para que su sangre, su bendita sangre, como decía el texto hebreo en la declaración de perdón hoy, porque su sangre no solo nos quita, aquella sangre quitaba el pecado externo, pero esa sangre transforma el corazón y nuestra conciencia, librándonos del pecado y perdonándonos. El puro carga nuestra impureza y su sangre purifica a los impuros para poder acercarse a la presencia del Dios de gloria, al Dios todopoderoso y amoroso. El amable muere con ira y traición para ser amable a aquellos que han decidido acudir a Él y confiar en Él. El digno de admiración y de buena reputación
muere como un bandido, para que ahora el Padre nos trate como a gente que ha vivido vidas dignas de admiración, gracias a que ahora estamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Escucha bien, iglesia. Jesús logró todo eso por ti y por mí. Y ahora, por su gracia, ha enviado a tu corazón el Espíritu Santo para ayudarte a vivir de esta manera. Y te fortalece con su Espíritu a través del sacramento para que salgas de aquí hoy y decidas vivir de esa manera, con una mentalidad celestial.